Muy buenos días a todos, señores de la mesa principal, invitados especiales y público en general. El tema que se me ha asignado es hablarle un poco de la jurisprudencia de la Sala Tercera acerca de la materia de contratación pública, que todos sabemos que siempre es muy de moda porque es muy variante. Y en esto debo hacer la salvedad de que el criterio es de la Sala Tercera y no propio. Y que también han habido variantes en la jurisprudencia por las modificaciones que se le ha hecho a la Ley 22, que son bastantes. Entonces, la jurisprudencia que les voy a explicar un poco, claro que va a estar más dirigida a la Ley 22 y no con la Ley 61, que recoge el último texto único de la Ley 22. Y quiero iniciar introduciendo que, de conformidad con el numeral 2 del artículo 206 de la Constitución Política y el artículo 97 del Código Judicial, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo tiene la competencia para conocer y revisar la legalidad de los actos administrativos, entre los cuales está, claro, materia de contratación pública. Pero hay un tema particular en este artículo 97, numeral 5, que le da una competencia a la Sala Tercera. Y esto es, la Sala Tercera tiene la competencia en el número 5 del artículo 97 para conocer de las cuestiones suscitadas con motivo de la celebración, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. En esto debo señalar de que no han habido muchas demandas sobre este numeral. Regularmente se demandan por cuestiones de adjudicaciones, resolución de contratos. Sin embargo, debo señalar que han habido pronunciamientos como el de la resolución de 28 de julio del 2012, donde la Sala ha establecido ya un criterio de que es necesario el agotamiento de la vía gubernativa para recurrir con este numeral. Pienso yo que es un poco desconocido este numeral, pero ya últimamente en la Sala Tercera se están llegando más casos fundamentados en este numeral, sobre todo en aquellos casos por incumplimiento de contrato por parte de la autoridad contratante y extinción del contrato. Aquí en una demanda denominada de ejecución de contrato, la Sala no admitió la demanda. Si bien es cierto, este tipo no tiene una denominación específica, pero la Sala ha señalado que es necesario que si tú tienes una situación de cuestiones suscitadas con motivo de celebración, cumplimiento, agotes la vía gubernativa, que implica que la autoridad pueda revisar o corregir su error. Ahí en ese mismo punto está la resolución de 8 de mayo de 2016, en que se presenta una demanda denominada de indemnización por incumplimiento del contrato. La demanda no fue admitida, pero fue recurrida en apelación. Y en esto la Sala redireccionó la demanda con fundamento al numeral 5 del artículo 97, señalando de que la demanda por incumplimiento de contrato se enmarcaba dentro de este numeral. Otro tema que me pareció interesante mencionar sobre las resoluciones de la Sala Tercera es el tema de la publicación en el portal Panamá Compra para efectos de la notificación. La Sala Tercera ha tenido un criterio en principio de que es necesario aportar con la demanda el acto demandado y su constancia de notificación, pese a que la Ley 22 establece que la notificación se debe dar por Panamá Compra. Yo creo que la intención de la ley, por el principio de economía, debería aceptar que esa notificación
por el portal Panamá Compra sea reconocido para efectos de admisibilidad de una demanda. Sin embargo, este criterio, a mi juicio, ha ido ya variando y ha habido cierta aceptación de la notificación por el portal Panamá Compra para efectos de la resolución y considerar que está cumpliendo con un requisito de admisibilidad, que es el de la aportación del acto con la constancia de la notificación. En esta sentencia resolución del 28 de mayo, no se admitió la demanda, no porque no se consideró la notificación en el portal. Ahí se revisó la notificación y se determinó que era extemporánea. Es por ello que considero que ya la sala ha ido dando cierta aceptación a este requisito de publicación, que me parece que atiende el principio de economía, porque realmente la misma Ley 22 ha señalado de que los documentos que se publican en Panamá Compra son documentos públicos y hacen plena prueba. Para mí no tendría ningún sentido entonces no considerar. Claro que tenemos que saber que nuestra ley de lo contencioso es un poco viejita y bueno, no se ha acoplado, y por eso es que es necesario esa reforma a esa ley. El otro tema que traigo en la sentencia de la Sala Tercera es la materia de medicamentos. Aquí han habido unos cambios en la Ley 22 desde que se creó, con las modificaciones que se han dado, y entre ellas en un momento la Ley 22 incluyó en la aplicación expresamente la Ley 1 del 2001. ¿Qué pasa? La Ley 1 del 2001 establece que no es necesario agotar la vía gubernativa para recurrir a la jurisdicción contenciosa administrativa, al establecer en sus artículos 137 y 142 de la Ley 1 que no cabe recurso alguno en materia de adquisición de documentos, en materia de medicamentos, perdón. En ese contexto también podemos mencionar una resolución del 8 de mayo del 2019 que revocó una resolución que no admitió una demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa. También en la sentencia del 5 de abril del 2019 se declaró ilegal un acto de la Caja de Seguro Social que revocó un acto de adjudicación de medicamentos en virtud de una queja administrativa y una observación de disconformidad de la Ley 51 de 2005, Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social. Aquí quiero hacer la salvedad de que esto de la materia de medicamentos es solamente, la ley solamente habla de adquisición de medicamentos. ¿Qué pasa? Hemos recibido demandas donde se han resuelto contratos relacionados con materia de medicamentos, pero la ley solamente habla de adquisición de medicamentos, no así para la resolución administrativa de contrato. Otro tema que me pareció muy importante mencionar es la parte de los contratos por procedimiento excepcional y contratación directa. Y uno de estos es el contrato de gestor de cobro, que fue el de la Dirección General de Ingresos, que se hizo un contrato con cobranzas del Istmo. Aquí la sala declaró ilegal el contrato, declaró ilegal la adjudicación, porque si bien se hizo por un procedimiento excepcional, el director general de ingresos se fue inmediatamente a adjudicar este procedimiento sin haber requerido las autorizaciones y aprobaciones necesarias que establece la Ley 22 del 2006. Es decir, que
por un decreto que establecía, el decreto 22 del 17 de marzo del 2010, que era necesaria la calificación del interesado. Sin embargo, también señaló que se tenía que cumplir con las autorizaciones correspondientes, dependiendo de la cuantía. El director general de ingresos no hizo eso, sino que inmediatamente a la persona que había calificado le suscribe el contrato. Y es por eso que la sala declaró ilegal el contrato, la adjudicación, y en este caso también el director, después de que se dio cuenta de que no había, declaró la nulidad del contrato. Y la nulidad del contrato también fue demandada y también se declaró ilegal. La última sentencia en este caso fue del 27 de mayo del 2019 y declara la sustracción de materia porque ya había habido un pronunciamiento sobre este tema de la nulidad absoluta del contrato, que fue declarado nulo. Sí, siguiendo con el tema del procedimiento excepcional de contratación, otro tema que me pareció importante mencionar en una demanda donde la Dirección General de Ingresos de Contrataciones Públicas conoció de una acción de reclamo de un procedimiento excepcional de contratación y que no fue admitida. La sala en ese sentido señaló que la dirección declaró legal el acto porque dentro de las competencias de la Dirección General de Contrataciones Públicas no aparece conocer sobre de las acciones de reclamo sobre el procedimiento excepcional de contratación pública, solamente para aquellos casos donde hay un procedimiento de selección y no el excepcional de contrataciones públicas. Es decir, que la sala es del criterio de que la dirección no conoce sobre las acciones de reclamo en estos procedimientos excepcional de contratación pública. Aquí en esta sentencia se declaró la sustracción de materia, la nulidad absoluta del contrato, que es sobre el que ya habíamos comentado. Vamos a ver. Bueno, otro tema que quería también tocar un poco es el de la resolución de contratos y escogí de la materia de etapa postcontractual porque por el tema de resolución de contratos hay muchas resoluciones regularmente que se dan por incumplimiento del contratista, pero en estos casos hay dos casos particulares, una sentencia del 22 de junio del 2016 donde las instituciones, eran dos instituciones públicas las que estaban demandando unos actos del Tribunal de Contrataciones Públicas que habían anulado una resolución administrativa de contrato. Pero, ¿por qué? Porque ya había vencido el contrato, habían aceptado la obra, sin embargo, después de vencido el término del contrato y haber recibido el contrato, ellos habían resuelto el contrato y estaban demandando. En estos dos casos que están mencionados, la sentencia del 22 de junio del 2016 y una anterior del 26 de febrero, se mantuvo el criterio de que después de que ya venció el contrato, no es viable una resolución del contrato, puesto que ya es una etapa postcontractual. Otro tema que la sala conoce es sobre la viabilidad jurídica de los contratos. Hay dos sentencias que traje a colación y es una del 2 de mayo del 2016 y la del 26 de mayo del 2017. En esta primera, la viabilidad jurídica es una acción que presenta la Contraloría
para aprobar o improbar si una orden de compra o un contrato se dio respetando el orden jurídico. En estos casos, en ambos casos, la Corte declaró que no era viable, porque en el primer caso se estableció que el pliego de cargo no se había respetado, o sea, se hizo un procedimiento de selección de contratista, se seleccionó a un proponente que no cumplía con el pliego del cargo y la Corte dijo que no era viable el refrendo de la Contraloría General de la República. Y en el caso siguiente se utiliza un procedimiento excepcional, en este caso era una compra menor apremiante que no se ajustaba a las circunstancias investigadas. Hago la salvedad que esta compra menor apremiante era para cuestiones urgentes como de enfermedad. Y en este caso se utilizó este procedimiento para un asunto de un carro alegórico en Carnaval. Y por supuesto que la sala dijo que no era viable refrendar esa orden de compra precisamente porque el procedimiento que se había utilizado no era el que se ajustaba a la ley. Y el tema que también me pareció interesante traerlo es el de la autoridad del canal, y ahí hay varios casos que quisiera mencionar así muy encima porque bueno, ya veo que está la luz amarilla. Y lo central de esto que quería decirles es que el tema de la autoridad del canal, que conoce también la sala y en materia de contratación, tienen una regulación especial y no le aplica la ley 22. Ellos tienen un oficial de contrataciones públicas que es el que ve todos los asuntos de contrato. Por lo tanto, en la sala, en una sentencia del 2 de diciembre del 2000, se estaban alegando normas de la ley de 22 de 2006 y bueno, ahí se estableció el criterio de que no prosperaban los cargos porque ahí se aplica un acuerdo que regula la materia de contratación pública, es el acuerdo 24 de 1999 que tiene muchas modificaciones. Ahí la sentencia del 30 de mayo del 2005 tiene un procedimiento también de resolución de contrato distinto para lo que es la materia de contrato. Y finalmente menciono el tema de Tocumen S.A., que tiene también en materia de en materia de servicio público de transportes, también tienen una regulación especial en materia de contratación pública. Y en esto puedo mencionar la resolución del 16 de mayo del 2016, en que se presentó un incidente de nulidad por falta de competencia de la sala, porque decían que por ser el aeropuerto internacional Tocumen S.A. una sociedad anónima no aplicaba la sala no debía conocer porque se deberían aplicar las normas de derecho privado. En esto la sala dijo que por el servicio público de transporte le compete y es materia administrativa y aplica la ley 23 del 2003 y supletoriamente la ley 22 del 2006. También ese tema lo podemos ver expuesto en una sentencia del 22 de junio del 2018. Y finalmente voy a referirme a esta sentencia que me pareció un poco curiosa porque es una acción que se presentó en el Tribunal de Contrataciones Públicas para conocer de un recurso de nulidad contra un acto de adjudicación y el tribunal se inhibió de conocer diciendo de que ellos no tienen esa competencia, criterio que avaló la sala tercera precisamente porque la función que se le asigna al Tribunal de Contrataciones Públicas no guarda relación con una nulidad, independientemente de que la ley 22 hable de nulidad absoluta.
pues el artículo que le da las facultades solamente es para adjudicación de actos y por recurso de impugnación o el recurso de apelación en tema de resolución administrativa de contrato. Y bueno, en la ponencia que está escrita van a encontrar muchas más sentencias que la sala ha externado, y ya por cuestiones de tiempo, finalmente voy a terminar con el tema de la subsanación de documentos, que el tribunal administrativo anuló una resolución y adjudicó a otro proponente precisamente porque se subsanó un documento que no se había presentado. Y la sala estableció, le dio el favor a la tribunal señalando de que la subsanación de los documentos en una selección, en un procedimiento de selección, es solamente cuando presentas el documento. No puedes aportar en una etapa de subsanación un documento como que te faltaba en la etapa de propuesta. Y muchas gracias por atender.